Sigo hablando hasta que me escuche yo solito. Escuchen ustedes. Dos. Perfecto. Buenas tardes. El Señor les bendice grandemente. Es un privilegio estar aquí con ustedes en esta tarde. Nuestro pastor ha estado delicado de salud. Hemos estado orando por la familia pastoral y amados, el día de hoy quiero compartir con ustedes el tema: la salvación es el mejor regalo que el ser humano puede recibir, y se desprende de Efesios capítulo 2, verso 8, en la versión Nueva Traducción Viviente. Y la palabra de Dios dice en la Reina Valera de la siguiente forma: por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Pero en esta versión dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. Quiero hacerles unas preguntas a ustedes. ¿A cuántos de ustedes les gusta recibir regalos? ¿Sí les gusta recibir regalos? Sin lugar a duda, todos hemos recibido regalos. En la Navidad, que no hace mucho que pasó, todos recibimos a lo menos un regalo. Pero no necesariamente en Navidad, en cumpleaños y otros eventos, pero seguramente algunos de ustedes han recibido de regalo calzado. Posiblemente algunos de ustedes han recibido algún perfume. O sea, han notado que usted huele algo diferente y le regalan perfume. Seguramente usted ha recibido tarjetas de restaurantes. De hecho, hay algunos hijos que han recibido de regalo de parte de sus padres un automóvil. Hay algunos otros que han recibido vacaciones pagadas. Es decir, de que hemos recibido regalos, lo hemos recibido. ¿Cuántos de ustedes han leído el libro de Ezequías? ¿Cuántos de ustedes saben que Ezequías se enfermó de muerte? Y llegado el momento, Dios le regaló a Ezequías 15 años más de vida, ¿verdad? Es decir, a Ezequías se le regaló la salud. Sin embargo, déjenme decirles que aquellos que hemos recibido salvación por gracia, es el mejor regalo que hemos podido recibir. Porque todo lo que se nos ha regalado, tarde que temprano, se va a desgastar. Aún que se nos regale salud como a Ezequías, llegó el momento en que Ezequías falleció. Sin embargo, la salvación es un regalo eterno, no tiene fin. Dios es un Dios eterno, y la salvación que nos ha dado por gracia tiene validez hasta la eternidad. ¿Y cuándo se termina la eternidad? Jamás. Así que para aquellos que hemos recibido una vez más por gracia el regalo de la salvación, hemos recibido el mejor regalo que podemos recibir. Lo interesante para mí es la actitud, es la credibilidad que varios hijos de Dios damos a la gracia de Dios, al regalo de Dios. Es decir, aquellos que honestamente creemos que la gracia de Dios es el regalo de Dios, pero al mismo tiempo creen que a la salvación hay que agregarle algo más. Es impresionante en el pueblo de Dios que creemos y entendemos que la salvación es por gracia. Usted y yo no tenemos que hacer nada. Pero en nuestro inconsciente seguimos creyendo que a la salvación hay que agregarle algo más. Por eso el día de hoy quiero que veamos, cada uno de ustedes recibieron un bosquejo allí en una hojita, y quiero que veamos que gracia más medallas espirituales. ¿Han tenido ustedes la experiencia en algún momento de ver a algún chico o alguna chica que son de los Boy Scouts? ¿Sí?
¿Han visto todas las medallas que ellos cargan? ¿Cuántos de ustedes han visto la película Up? ¿No han visto la película de niños Up? Ahí sale un niño, Boy Scouts, es esta casa que se mueve con balloons o globos de un lugar a otro. Y entonces el niño es un Boy Scout y tiene un montón de medallas. Y entonces es impresionante lucir todas esas medallas. Pues en cierta forma, mis amados, nosotros los hijos de Dios, que hemos recibido una vez más la salvación por gracia, nos encanta ponernos medallas y lucirlas. No solamente delante de las personas, sino delante de Dios, creyendo que eso nos va a ganar un favor delante de Dios. Cuando Él nos ha dado salvación por gracia. Hay algunos bellos hermanos que les encanta acumular ese tipo de medallas de buenas obras porque creen en la gracia de Dios. Ellos creen que pueden lucir ese tipo de medallas y piensan que cuando lleguen al cielo, de cierta forma Dios les va a dar cierto crédito. Y no es así. Y no es así. Pero como lo creen, se dan a la tarea, escuche usted, de tener una Biblia donde el nombre de ellos aparezca en la pasta. Y si es dorado, mejor. Se dan a la tarea de no escuchar música secular, porque eso es pecado. Y yo tengo que ser diferente y alejarme de todo eso que el mundo escucha. No voy a los cines, a los teatros, porque ahí es donde el mundo va. Estaba en un viaje misionero algunos años en otro país. Y entonces la hija de un pastor me dice, pastor, ore por mí. Y digo, ¿por qué, hija? La chica, 23 años de edad. Es que he estado pecando, pastor. ¿Y qué he estado pecando, hija? He estado yendo al cine escondida de mi papá. Y yo, ¿y qué hace en el cine? Pues voy a ver la película. Pero hay algunos, ¿me están siguiendo? Hay algunos que creemos que ir a este tipo de lugares es pecado. Entonces, el alejarnos de eso nos brinda cierto tipo de medallas. Hay algunos que les encanta orar por los enfermos, orar por los que están en prisión. Y bendito sea el Señor que debemos hacerlo, pero no para generar medallas. Hay algunos, nuestro hermano me daba los anuncios ahorita de los diezmos y las ofrendas, y la Biblia nos enseña a diezmar. La Biblia nos enseña, aparte de diezmar, de ofrendar. Pero debemos de hacerlo en obediencia a lo que Dios nos enseña, no para generar gracia, no para generar una medalla que nos haga lucir bien. Hay algunos hermanos que hacen lo posible por mantenerse siendo fiel a su cónyuge. Se dan a la tarea de agradar a los hijos, a los hermanos en la fe. Y todo eso está bien, pero los mueve a hacer todo eso, el obtener medallas de mérito, medallas espirituales. Y déjeme decirle que todo eso es chatarra. Todo eso es basura. Lo que debe de motivarnos a hacer todo lo que mencioné, porque sí lo debemos hacer, es el temor al Señor. Pero no para generar salvación. La salvación ya se nos otorgó, es nuestra, y Dios es diferente total y completamente a nosotros los hombres. Nosotros en ocasiones regalamos algo y a veces vamos y lo pedimos de regreso, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes ya que están casados? Quiero que echen su mente a funcionar un poquito cuando eran teenagers, cuando eran adolescentes. Y tenían su noviecita por allí, en su país. Y su noviecita le regaló algo, usted le regaló algo.
y luego rompieron y fueron a pedirle a usted lo que le habían regalado. ¿No le pasó a usted eso? ¿O solo a mí? ¿Verdad? Pero cuando las cosas estaban bien, ay, mi amor, hasta la vida le dábamos. Y después cuando las cosas no funcionaban, eso es mío, eso me pertenece. Bueno, Dios no es así. Dios nos otorga algo, y déjeme decirle una cosa. Ninguno de los que estamos aquí, y yo soy el primero en la lista, merece salvación. Ninguno la merecemos. Pero Dios en su gracia, Dios en su amor, Dios en su bondad, en su misericordia, le ha placido brindarnos salvación por gracia. Y es el regalo más grande que podemos recibir. Una vez más, Efesios 2:8, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. Entonces, el verdadero evangelio nos deja ver que la salvación es un regalo que Dios nos brinda a nosotros, viene de parte de Dios. No hay nada que usted y yo podamos hacer. En el pueblo cristiano hay algunos bellos hermanos que con la mejor intención suelen decir: el día que yo encontré al Señor. Bueno, con el respeto que ustedes me merecen, usted no encontró al Señor. El Señor lo encontró a usted. El Señor me encontró a mí. Yo entiendo esa parte, el día que yo encontré al Señor, pero es incorrecto. Él nos encontró a nosotros. Porque dice la palabra de Dios que no hay quien busque a Dios. Todos se descarriaron. Cada cual agarró por su camino. No hay nadie que realmente busque a Dios. Pero el verdadero evangelio nos deja ver que la salvación es un regalo de parte de Dios. Hebreos capítulo 13, verso 9, en la Nueva Versión Internacional, está en su pantalla. Todos los pasajes van a salir en su pantalla. Dice: no se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Conviene que el corazón sea fortalecido. ¿Por qué cosa? Por la gracia, y ahí se lo marqué. Y no por alimentos rituales que de nada aprovechan a quienes los comen. Miren que Jesús no dijo: vengan a mí todo el bueno. Jesús tampoco dijo: vengan a mí todos los perfectos, sino todo lo contrario. Allí en Mateo 11:28, en la Nueva Versión Internacional, se: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Así que básicamente la invitación de Jesús es: no intentes actuar para impresionarme. No hay absolutamente nada que puedas hacer para impresionarme. Así como en ocasiones hemos dicho, Dios no puede ser más grande de lo que ya es. Dios no puede ser más misericordioso de lo que ya es. Dios no puede ser más amoroso de lo que ya es. Dios no puede ser más tierno de lo que ya es. Simplemente Dios es inmutable. Y Él es quien es. Él es el gran yo soy. Él es Yahvé. Él no cambia en lo absoluto. Pero la invitación es: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Entonces no hagas nada para impresionarme, porque si lo haces es muy desgastante. Vas a terminar agotado, vas a terminar agotada. Mejor acepta mi oferta. Solamente vengan a mí y yo les daré descanso. En otras palabras, recuesta tu alma en el colchón ortopédico espiritual. ¿Se han acostado ustedes o han tenido la oportunidad de recostar su hermoso cuerpo latino en un colchón ortopédico? ¿Sí? A lo menos cuando usted ha entrado a la tienda, ahí valen $5,000, $10,000. Pues a lo menos usted ahí se acuesta, ¿verdad? Y para probarlo. ¿No ha hecho eso? Porque yo sí. Y, ay, qué cosa, madre. Que no tiene algo ahí, y lo mueve para un lado y lo mueve para otro.
y qué rico descansa uno. Bueno, es la invitación del Señor. Reposa en la salvación que yo te he dado, en ese colchón ortopédico espiritual, y descansa. Dios nos dice: la salvación te la otorgué por gracia. Ese fue mi regalo de mí para ti. Así que deja de acumular esas medallas de buenas obras que no te sirven para salvación. Que debes vivir vida santa, que debes de vivir vida sin mancha. Claro que sí, pero eso debe ser el resultado del cambio poderoso que el Espíritu Santo ha producido y está produciendo desde el momento en el cual aceptaste a Jesús como Señor y Salvador. Que debes ser el mejor ciudadano del país, honesto, respetuoso, por supuesto que sí, pero ese debe ser el resultado del cambio transformador, de metamorfosis que el Espíritu Santo está operando interiormente en ti. Que debes ser fiel a tu esposa, que debes ser fiel a tu esposo, por supuesto que sí, pero ese debe ser el resultado del poder del Espíritu Santo que está trabajando en ti desde el momento en el cual aceptaste el regalo de salvación. Que debes ser una persona de oración. Se espera que tú seas una persona de oración, pero debe ser el resultado de ese poder grandioso que el Espíritu Santo está operando internamente en ti. Porque la Biblia dice que nosotros, los hijos de Dios, venimos a ser el templo del Espíritu Santo. Este templo que está aquí, ustedes vienen cada domingo o cada vez que se reúnan a adorar a Dios, pero Dios no mora en este lugar. No es que usted y yo nos vamos y el Señor se queda aquí esperándonos a que usted y yo regresemos. Gracias, hijo. Él mora en nosotros. Así que como Él mora en nosotros, está trabajando, está operando en nosotros. Que debe ser el mejor mayordomo de Dios, al brindarle a Él sus dones y sus talentos, la mayordomía financiera, sí, pero debe ser el resultado del cambio transformador de Dios en usted. Que debe ser el mejor maestro de estudio bíblico, que debe ser el mejor pastor, sí, porque Él merece lo mejor, Él merece la excelencia, pero no para ganar gracia, sino que es el resultado en la gratitud de que Él no solamente le ha dado el privilegio de llamarlo a ser su hijo y su hija, sino que le ha dado el privilegio de servirle a Él. Estoy igual, con vuestro permiso. Que debe ser el miembro o la miembro que está disponible a servir a la par del pastor, hombro a hombro, de orar y sostener a la familia pastoral. Por supuesto que sí, pero ese debe ser el resultado del poder de Dios trabajando en usted. Número 2, la salvación se nos dio porque éramos esclavos del pecado. Para mí es impresionante el paralelismo que encuentro entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento el pueblo hebreo estaba en esclavitud, ¿se recuerdan? Allá en Egipto. Y por la Biblia encontramos que los últimos 30 años, de los 430 años que ellos vivieron allí, para el pueblo fue horrible, fue desesperante, fue asfixiante. Y es que fueron forzados a latigazos a hacer sus labores y fueron tratados como verdaderos esclavos. Y en esa condición es que Dios llama a Moisés
y a Aarón y los envía a decirles lo siguiente. Vean allí en Éxodo 6:6, nueva traducción viviente, saldrá en la pantalla. Por lo tanto, dile al pueblo de Israel, yo soy el Señor. Y luego vean lo que le dice. Te libertaré de la opresión que sufres y te rescataré de tu esclavitud en Egipto. Te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. Y como usted y yo hemos leído las Sagradas Escrituras, sabemos que Dios cumplió su promesa. Dios lo sacó de la esclavitud de Egipto con mano poderosa. Sabemos que Dios envió diferentes plagas. Sabemos que Dios le dijo a Moisés que iba a endurecer el corazón de Faraón para que no lo dejase salir, pero que finalmente les daría la salida. Ahora, una vez que le da la salida, encontramos que el pueblo hebreo llega a las faldas del Mar Rojo. ¿Y qué sucede? Moisés agarra la vara y abre, ¿qué cosa? El mar, de par en par. Había una cortina. ¿Cuántos de ustedes han ido al acuario allá en Chattanooga? Es lindo, ¿no? Ver ahí los peces y todo, wow. Pero imagínense ir cruzando por el Mar Rojo, kilómetros de profundidad, y luego ir viendo todos los animales por aquí, del mar, todos por acá. Una belleza, un espectáculo que solamente ese pueblo pudo apreciar. Pero fue Dios quien los liberó. Ellos no tuvieron que hacer absolutamente nada. ¿O tuvieron que hacer algo? No, fue Dios quien los liberó. Fue Dios quien abrió el mar. Fue Dios quien destruyó a Faraón y a su poderoso ejército. Dios, no el hombre. Ahora, este pueblo ya era libre. Ya no tenían que hacer más ladrillo, ya no tenían que buscar más paja, ya no tenían que recibir los golpes en la espalda. Ahora ellos eran libres y podían recostarse en el colchón espiritual y descansar de la salvación, de la liberación que Dios les había dado. Pero lo interesante que es lo mismo para nosotros en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y aún en la actualidad. Al igual que el pueblo hebreo estaba en esclavitud en Egipto, así usted y yo estábamos en esclavitud del pecado. Y nos desenvolvíamos en los mismos y estábamos muertos por el pecado. Allí intentamos de diferentes formas de liberarnos. No sabíamos o no conocíamos el camino, pero intentamos. Y todos tenemos una historia diferente. Pero yo recuerdo personalmente, tratando de liberarme, cuando yo llegué de México a Estados Unidos, yo llegué a Albuquerque, New Mexico, o Albuquerque, Nuevo México. Yo llegué a los 15 años de edad, solo. Una cultura diferente. Y para mí fue trágico. En aquella época no existían las redes sociales que hay hoy día. Así que comunicarme, por ejemplo, hacerle una llamada a mi señora madre, tenía que hacerlo una vez al mes. ¿Sabe por qué? Porque una llamada equivalía a una semana de trabajo. En aquella época en México era solamente la compañía de teléfonos Telmex y cobraban lo que les daba la gana. Y no teníamos teléfono en casa, así que había que llamar a
una vecina que vivía a 2 cuadras, dejarle saber que iba a volver a llamar a tal hora, que mi mamá tenía que estar allí, así que yo tenía que ir a hablar, y entonces era la llamada. Pero lo que quiero decir es, todo lo que yo sufrí psicológicamente allí, y como estaba solo, empecé mis parrandas, y empecé a meterme en diferentes problemas. Y yo intenté salir de esos problemas, pero a mi manera. ¿Sabe cuántas veces yo pensaba que el problema estaba en Albuquerque? Y entonces la primera vez me salí y me fui a la Florida. Regresé a Albuquerque. De ahí me fui a Denver, Colorado. Regresé a Albuquerque. De allí me fui a California. Regresé a Albuquerque. De allí dije, me voy a Texas. Regresé a Albuquerque. Finalmente dije, me regreso a México. Y regalé todo y me fui a México. ¿Sabe cuánto tiempo duré en México? Un día. Y ahí vengo otra vez. El problema no era Albuquerque. El problema era mi pecado. Pero yo no sabía cómo salir de eso. Entonces todos tenemos una historia y todos hemos intentado o intentamos arreglar nuestra vida de una forma u de otra. Pero cuando vino el Señor, Él nos rescató de esa esclavitud. Por gracia, una vez más, nos dio salvación. Y entonces, por gracia sois salvos, por medio de la fe, no de vosotros, pues es un don de Dios. Y luego 2 Corintios, esa no está en la pantalla, 5:17, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nos ha hecho nuevas personas. Una metamorfosis espiritual gloriosa, maravillosa. ¿Qué tuve que hacer yo? Intenté muchas veces salir de donde yo estaba, no pude hacerlo. Pero cuando el Señor vino, les puedo dar testimonio que así, radicalmente, me cambió y me transformó. El Jorge antiguo no lo volví a ver ni siquiera en el espejo. Y una vez más, ¿qué tuve que hacer yo? Nada, simplemente aceptar a Jesús como Señor y Salvador. ¿Y quieres saber cómo yo acepté a Jesús como Señor y Salvador? Nadie me predicó. Yo llegué aquí a Tennessee en el año 91, donde no había casi hispanos. Cero. O sea, ni que otro. Y llegué a Nashville. Y en los apartamentos donde yo vivía, era el único hispano. Un lunes llegó a trabajar, tenía unos cuantos minutos de haber llegado cuando escuché un golpe. Abro la puerta y está obviamente un latinoamericano y me dice, me dijeron que usted es de Chihuahua, México. Sí, dice, yo también. Fabuloso. Pero de ahí me dice, ¿quieres tú aceptar a Jesús como Señor y Salvador? Claro que sí. Yo nunca había tenido una Biblia, nunca había leído la palabra de Dios, no me dio ningún texto, solamente me preguntó, ¿quieres el regalo de la vida eterna que Jesús ofrece? Sí. Yo le dije, a mí no se me olvida, ¿y quién no va a querer eso? Me dijo, si supieras cuánto lo rechaza. Yo no sé por qué. Allí oró conmigo. Ahora, yo no tenía la noción absoluta de lo que yo estaba haciendo. Pero a otro día, el cambio rápidamente lo experimenté. Hoy día, por la gracia, estoy sirviéndole y lo demás es historia. ¿Pero por qué? Por algo que yo hice, no. El Señor envió un emisario para preguntarme si quería recibir ese regalo. Y aunque yo no tenía la menor idea de lo que era, yo lo acepté. Y el Espíritu Santo vino a morar en mí y me cambió radicalmente. Óigame, yo trabajaba los 7 días de la semana. De lunes a viernes trabajaba 16 horas. El sábado trabajaba 10 horas. El domingo trabajaba 8 horas. Pero cuando el Señor vino a mi vida, ahora ese hombre no regresó. El punto es que
yo empecé a sentirme diferente y necesitaba una respuesta. Y fui al sacerdote, no me dio respuesta. Fui a otro sacerdote, tampoco me dio respuesta. Así que agarré el coche con temor y todo, porque jamás había entrado a un templo diferente del catolicismo. Y entré a la First Baptist Church de Nashville, downtown, una iglesia grandísima en aquel tiempo. Y todo asustado, dije, aquí en la puerta, pues si hay algo que no me gusta, me voy. Lo que quiero decirles es, a las 2 semanas ya no estaba yo trabajando domingo. Al mes ya estaba trabajando 8 horas el miércoles, porque yo quería ir, o sea, tenía un compromiso. A las 5 semanas, ya el lunes, trabajaba solamente 10 horas porque iba a un estudio en un hogar. Y eventualmente me convertí en la cucaracha del templo. Pero ¿quién lo hizo? El Espíritu Santo en mí. Eso es lo que produce el Espíritu Santo. Eso es lo que produce el cambio transformador. Y simbólicamente hablando, yo estaba haciendo ladrillos. Simbólicamente hablando, estaba recogiendo paja. Y de pronto el Señor me otorgó su gracia. Me regaló salvación. Y una vez más, Efesios 2:8 en la Nueva Traducción Viviente, una vez más, Dios los salvó por su gracia. Cuando creyeron, ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Diga, es un regalo de Dios. Número 3. La segunda redención eclipsó la primera. En la primera redención es interesante que 1 mes y medio después de que el pueblo fue liberado, deseó regresar a Egipto. ¿Sí ha leído esa parte, verdad? Le dieron la libertad le dieron la espalda a la libertad que Dios les había brindado. Ellos querían regresar a comer caldos, querían regresar y comer los guisados que comían en la esclavitud. En cierta manera, bellos y hermosos hermanos en la fe, que una vez han sido liberados, quieren regresar a sus antiguos rudimientos. Pero la pregunta es, si hemos recibido la salvación por gracia, ¿por qué entonces algunos hermosos hermanos en la fe les es difícil aceptarlo? Una vez más, no es que no crean en la gracia, pero honestamente creen que deben guardar ciertas prácticas religiosas. Creen que deben hacer algo por su cuenta para obtener salvación. Es como que si estuvieran en una canoa rumbo al cielo con Jesús, donde Jesús lleva un remo y ellos llevan otro remo. Y no funciona así. Jesús es el que está al comando. Es el jefe en comando. ¿Alguna vez usted se ha subido a alguna lancha o alguna, ¿cómo se llaman estos? Donde uno se sube y canoa, kayaca, o canoa, lo que sea, pero la última que me subí fue una kayaca. Fuimos todos los hombres, no todos los que quisieron ir al Día del Padre, y nos fuimos y nos subimos. Pero vaya, yo me reí un montón porque había algunos que le daban solamente así y pura vuelta le daban. De ahí no salían. Bueno, hay algunos que están así en cuanto a salvación. Tienen que dejarle a Jesús. Él se encarga de todo. Usted no tiene que remar. Él se encarga de remar. La salvación se nos dio por regalo. Y nos ha dado el Señor libertad. Es interesante mi ministerio a través de los años. Estos lindos hermanos que sí, pastor, yo sé que la salvación es por gracia, pero mire, hay que hacer esto y hay que hacer lo otro.
para salvación. Hay quienes están aterrados, hijos de Dios, y si viene el Señor el día de hoy, y si no estoy correctamente, entonces me quedo. ¿En cuál Dios creyó usted? ¿En el Dios de la Biblia? Porque si es por nuestras obras, ninguno vamos al cielo. Porque no habemos ninguno que estemos preparados 100%. ¿A qué me refiero con eso? Mire, usted y yo, los seres humanos, ponemos los pecados en categoría. Categoría 1, 2, 3, 4, 5 y etc. Entonces, aquel que se ha alejado del Señor lo ponemos en esta categoría. Aquel que le fue infiel al cónyuge en esta otra categoría, acá abajo. Aquel que lo encontraron hermano en la fe, robándoles la compañía, lo ponemos en esta categoría. Pero resulta que para Dios pecado es pecado. Así usted mienta, una mentira piadosa, así se le cruce un mal pensamiento, y no me vaya a decir que a usted no se le cruzan malos pensamientos. Los que conocen y estudian la mente humana dicen que por nuestra mente diariamente pasan 10,000 pensamientos. La pregunta es, ¿cuántos de esos 10,000 pensamientos son malos? Yo me encuentro en mi vida que son un montón. Así que si la salvación tiene que ver irme con el Señor, por estar bien con el Señor me quedo. Porque también todos los días me enojo. Hasta con que usted se sube a la autopista y vaya alguien allí, y los hombres somos bien buenos, ¿verdad? Para decir, tenía que ser mujer. Y luego las mujeres, tenía que ser hombre. Y nos echamos la bola el uno al otro. Pero lo hacemos airados. Nos molestamos. Eso es decir, para Dios pecado es pecado. Él no tiene categorías. Si fuera que la salvación tuviese que irnos por perfección, déjeme decirle que el único perfecto fue Jesús, y lo mataron. Y lo mataron. En Gálatas 3, del 1 al 3, nueva traducción viviente. Oh, Gálatas, ¿cómo? ¿Gálatas qué? Sí, pero, oh, Gálatas qué? Ya me están. ¿Gálatas qué? ¡Tontos! Ahora, no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra del Señor. ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta, dice el apóstol Pablo. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. ¿Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo? Y luego hace otra vez la pregunta: ¿será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Y más adelante, en el verso 5 del mismo capítulo, dice: vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Y nuestro pasaje clave de Efesios 2:8 lo vamos a ver ahora, pero en la traducción Palabra de Dios para Todos. Póngale atención, por favor. Dice: ustedes fueron salvos gracias ¿a qué? A la generosidad de Dios, porque tuvieron fe. No se salvaron a sí mismos. Su salvación fue un regalo de Dios. Amados, en la segunda redención, Dios no envió
a Moisés, Dios envió a Jesús. En la segunda redención, Dios no derrotó a Faraón, Dios derrotó a Satanás. Y Dios no lo hizo con 10 plagas. ¿Sabe cómo lo hizo? En una cruz, con un madero y con clavos. Y allí el Dios humanado entregó su vida. Satanás creyó que había vencido. ¿Cuántos de ustedes les gusta el fútbol? Muy pocos. Pero bueno, síganme por favor. En cada final levantan una copa. A mí me gusta mucho la Champions, por ejemplo. Más que el Mundial. Me gusta la Champions porque algo personal. Pero síganme por favor. Cuando viene una final, ambos equipos mandan a hacer playeras donde dice Champions, campeones. En la cruz, en la crucifixión de Jesús, Satanás había mandado a hacer su playera. Y cuando vio a Jesús entregar el Espíritu, se puso la playera y salió: golazo, campeón, campeón, vencí, he matado al autor de la vida. La humanidad no tiene forma de salvarse, todos me pertenecen. Y siguió gritando y siguió corriendo y mostrando con mucho orgullo que había ganado la batalla. El problema para Satanás y la muerte es que al tercer día Jesús se levantó. Y se levantó luciendo su playera donde decía el Verbo de Dios. El Verbo de Dios. Y allí él venció a la muerte. Y por eso es que nos ha otorgado la salvación por gracia. Usted y yo, lo único que tenemos que hacer es recibirla. Ahora permítame hacerle esta ilustración. ¿Puede venir por favor aquí al frente? Perdón que te ponga en ese. Pero mire, y no traigo dinero, así que a ver cómo le hago. Pero bueno, este es mi reloj. Pero bueno, vas a representar la joyería. ¿Okay? Carlos es mi amigo. Y yo sé que Carlos tiene tiempo, tiene años que ha deseado ese tipo de reloj. Y aunque no traigo dinero, vamos a decir que el celular representa un billete de $100, por decir algo. Así que como yo aprecio a Carlos, yo amo a Carlos, yo voy a la librería, a la joyería. Gracias, esto es mejor. Voy a la joyería, compro el reloj, voy hacia donde está Carlos, dale, hijo, dale, y le digo: Carlos, aquí tienes este regalo porque te aprecio mucho. Pregunto, y aquí quiero que ustedes me respondan: ¿qué tuvo que hacer Carlos para que ese reloj fuese de él? Aceptarlo. Pero costó. Lo que ustedes no vieron, lo que a mí me costó ganarme este dinero. Muy bien. Es exactamente, nosotros sabemos por la palabra, no sabemos exactamente lo que le costó a Jesús. Hay una canción, hijo, que me encanta
De hecho, se hizo muy famosa, no solo, I can only imagine, puedo imaginarme. Pero habla de lo que un día será. Bueno, cuando yo pienso en la cruz, hay ocasiones que tengo que llorar, porque yo no entiendo a cabalidad el precio de mi salvación y de su salvación. Vamos al Señor en oración. Padre, queremos darte gracias porque nos has dado la salvación por gracia. Yo no sé, Señor, si en este lugar hay personas que aún no han recibido ese regalo. Oh, Señor, no tenemos que ser buenos, todo lo contrario. Debemos de estar de acuerdo con tu palabra, donde dice que todos nos descarriamos, que todos somos pecadores, que no hay nadie que te busque y que el pecado nos separa de ti. Solamente eso, estar de acuerdo contigo y aceptar la salvación que tú nos otorgas. Si hay alguien en este lugar que aún no lo ha aceptado, que sea el día de salvación. Para los que ya lo hemos hecho, queremos agradecerte una vez más nuestra salvación, ese regalo precioso. Señor, el verdadero evangelio es que ese regalo es por gracia. Pero también, Señor, si hay alguna necesidad especial de salud en los miembros de esta congregación, lo deposito en tus manos, así como hemos estado orando por la familia pastoral, que felizmente tú les has liberado del COVID, Señor. Gracias porque lo has estado haciendo también en diferentes familias de esta congregación. Gracias porque esta iglesia es un faro de luz en medio de la oscuridad. Gracias porque lo que ellos predican, cada vez que tienen la oportunidad y usan la plataforma, no solamente de este púlpito, sino en sus trabajos, en las escuelas, es compartir que en Jesús hay salvación por gracia. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos por la oportunidad que tú nos das de poder predicar tu palabra, recibirla. Continúa siendo tu Señor con esta hermosa congregación y con el pastor Miguel. En el nombre de Jesús, tu iglesia te dice amén. Gracias por cooperar. Pastor, o al que le toque tomar el lugar. Gracias, pastor.